Para hoy he preparado estas dos calabazas, que una está rellena y la otra está hueca por dentro. Las dos calabazas están realizadas con la misma técnica. Para dar forma a la calabaza, pues justo en estos puntos donde se marca la forma, he tejido un punto bajo, pero en la vuelta anterior a la que corresponde. Así que el punto encoge un poquito y se queda esta forma. La calabaza pequeña tiene 7 centímetros del diámetro y 7 centímetros de la altura. Y la grande tiene 9 centímetros por 9 centímetros. Materiales que vamos a necesitar son hilos de algodón del grosor para trabajar con ganchillo de número 4 milímetros, en color naranja y color verde. De color naranja vamos a gastar más o menos 50 gramos y en color verde un poquito para hacer rabitos. Ganchillo de número 4 milímetros y un poquito de relleno. Vamos a empezar de anillo mágico de 8 puntos bajos. Así que formamos el anillo, sacamos el punto y cerramos con una cadeneta. Y ahora desde dentro del anillo hacemos 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos el anillo y como vamos a trabajar en espiral, así que no vamos a cerrar la vuelta, para saber dónde empieza y dónde termina la vuelta vamos a poner un marcador. Yo, como de costumbre, voy a utilizar un poquito del hilo del otro color, así que lo coloco debajo del ganchillo y este punto que se queda marcado es primer punto de la vuelta siguiente. La vuelta número 2 hay que hacer un aumento en cada punto, así que tejemos 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. La vuelta va a aumentar 8 puntos. El último aumento nos tiene que salir justo antes del punto que nos marca el marcador. Así que vamos a empezar la vuelta número 3. Sacamos el marcador, volvemos a colocar debajo del ganchillo y la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento y repetimos 8 veces esta parte. Un punto bajo y un aumento. Un aumento que son 2 puntos en el mismo. 2 puntos bajos. Y repetimos el motivo durante toda la vuelta y deberíamos terminar con un aumento justo antes del marcador. Un punto, un aumento. Y repetimos un punto y un aumento. Y así hasta el final de la vuelta. Nos quedan 2 puntos, así que tejemos un punto y un aumento justo antes del marcador. Y vamos a empezar vuelta número 4. En esta vuelta, para formar el dibujo de la calabaza, vamos a tejer puntos bajos, pero en la vuelta anterior a la que corresponde. Así que el motivo de la vuelta es 2 puntos bajos y un aumento. Pero el primer punto de los dos vamos a tejer en la vuelta más abajo a la que corresponde. Así que deberíamos tejer un punto en esta vuelta, pero como tenemos que tejerlo más abajo, así que justo enfrente de este punto, pero en la vuelta más abajo. Y aquí tejemos un punto bajo,
pero cerraditos, sin sacar mucho la hebra. Y continuamos con el motivo, que este punto cuenta como 1. Ahora otro punto más, que son 2 puntos bajos, y ahora tejemos un aumento. Y repetimos el motivo. Otra vez tejemos el primer punto del motivo en la vuelta más abajo a la que corresponde, así que bajamos una vuelta más, tejemos un punto bajo, cuenta como 1 y ahora 2 y un aumento. Y el motivo repetimos siempre 8 veces. Así que repetimos una vez más, tejemos un punto bajo en la vuelta más abajo a la que corresponde y un punto bajo normal, así que tenemos 2 puntos y un aumento. Y continuamos, que tenemos el motivo de esta vuelta, 2 puntos y un aumento. Así que después del aumento del primer punto tejemos en la vuelta anterior a la que corresponde y el segundo punto normal y un aumento. Y otra vez un punto más abajo a la vuelta que corresponde y un punto bajo normal y un aumento. Y repetimos. Dos puntos y un aumento. Los aumentos nos coinciden. Y la última repetición. Primero el punto más abajo a la vuelta que corresponde, otro punto bajo y un aumento. Y la vuelta siguiente, que es la vuelta número 5, tejemos con el motivo de 3 puntos y un aumento normal, sin coger puntos de abajo. Así que el motivo son 3 puntos bajos y un aumento. El aumento coincide también con las vueltas anteriores. Tres y un aumento. Repetimos el motivo 8 veces. En cada vuelta aumentamos 8 puntos. Y vuelta número 6, colocamos el marcador y el motivo de la vuelta número 6 son 4 puntos y un aumento. Pero el primer punto de los 4 tejemos en la vuelta más abajo a la que corresponde. Así que cada 2 vueltas vamos a tejer un punto más abajo a la vuelta que corresponde. Es justo al lado donde se ve el punto un poquito más largo de la vuelta número 4, que hemos hecho también puntos más abajo. 1, este cuenta como 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y empezamos el motivo con el punto más abajo y continuamos. 2, 3, 4 y un aumento. Y otra vez tejemos un punto más abajo, cuenta como 1, 2, 3 y 4 y un aumento. Uno de abajo y otros 3, que en total son 4 y un aumento. Y repetimos así hasta terminar la vuelta.
y vamos a empezar vuelta número 7. El motivo de la vuelta número 7 son 5 puntos bajos y un aumento. En esta vuelta tejemos puntos bajos normales, en la vuelta que nos corresponde. Cinco y un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. 5 puntos y un aumento. Ahora vamos a hacer 5 vueltas sin aumentar, pero cada 2 vueltas en las que nos corresponde, entonces justo es esta vuelta que vamos a tener que tejer el primer punto en la vuelta más abajo a la que corresponde. Como cada motivo tiene 7 puntos, entonces después del punto que tejemos de abajo, tejemos 6 puntos normales y volvemos a repetir el motivo. Así que esta vuelta, que es vuelta número 8, el motivo es el primer punto, tejemos en la vuelta más abajo a la que corresponde, primero hay que colocar el marcador, y tejemos el primer punto, y ahora tenemos que tejer 6 puntos bajos normales. Y volvemos a repetir un punto más abajo y 6 puntos normales. Un punto de abajo. Los puntos de abajo nos coinciden y la vuelta siguiente tejemos normal, o sea, un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, que en total son 56 puntos. Y luego volvemos a tejer esta vuelta. Y ahora vamos a empezar las vueltas con los menguados. Así que esta vuelta, que es vuelta número 13, vamos a tejer 5 puntos bajos y un menguado. Esta vuelta, como es vuelta impar, la tejemos normalita, sin tejer punto de abajo. 3, 4, 5 y un menguado. Los menguados hacemos de la siguiente manera. Cogemos la mitad de la cadeneta del punto de la vuelta que corresponde, cogemos otra mitad del punto siguiente y ahora tejemos un punto bajo. Y otra vez 5 puntos bajos. Y otra vez el menguado, la mitad del punto, otra mitad del punto siguiente y un punto bajo, y otra vez 5 puntos bajos, y un menguado, la mitad del punto de la vuelta que corresponde, la parte delantera, otra mitad del punto siguiente y tejemos un punto bajo. Y así repetimos hasta terminar la vuelta, 5 puntos bajos y un menguado. La vuelta debería terminar con un menguado. Ahora la vuelta número 14, el motivo de esta vuelta son 4 puntos y un menguado.
pero como es vuelta par, vamos a empezar del punto más abajo a la vuelta que corresponde. Y este cuenta como el primer punto del motivo. 1, 2, 3, 4 y un menguado. Y otra vez empezamos el motivo del punto más abajo a la vuelta que corresponde, que cuenta como 1, ahora 2, 3 y 4 y un menguado. Y empezamos el motivo, un punto más abajo, 1, 2, 3, 4 y un menguado. Y otra vez empezamos el motivo de un punto más abajo a la vuelta que corresponde. Y tejemos otros 3 puntos más, que en total son 4. Y hacemos un menguado. Y así repetimos durante toda esta vuelta. Vuelta número 14. La vuelta número 15, el motivo de esta vuelta son 3 puntos bajos y un menguado. Repetimos el motivo 8 veces. 3 y un menguado. Ya podemos ver cómo se está cogiendo la forma la calabaza. Vuelta número 16, el motivo son 2 puntos y un menguado. Y el primer punto de los dos tejemos en la vuelta anterior a la que corresponde. El punto cuenta como el primer punto bajo. Tejemos otro punto bajo y un menguado. Y repetimos el motivo, un punto en la vuelta anterior a la que corresponde, otro punto bajo normal en la vuelta correspondiente y un menguado. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Un punto más abajo a la vuelta que corresponde, otro punto bajo normal, que son 2 puntos, y un menguado. Número 17 es un punto, el motivo de la vuelta es un punto y un menguado. Así que tejemos un punto y un menguado. Y después de esta vuelta vamos a rellenar la calabaza. Un punto y un menguado. Antes de hacer la vuelta número 18, rellenamos la calabaza y ahora el motivo de la vuelta número 18 es un menguado, hay que repetirlo 8 veces.
Nos quedan 8 puntos después de esta vuelta. En la última vuelta vamos a hacer, como tenemos 8 puntos, vamos a hacer 4 menguados y luego el agujerito que nos queda vamos a cerrar ya cosiendo con ayuda de aguja. Así que ahora hacemos 8 menguados, 4 menguados. Cortamos la lana, cerramos el punto y ahora casi no nos queda el agujero, pero vamos a sujetar la hebra y esconderla. La escondemos dentro. Ya tenemos la calabaza terminada, ahora nos queda hacer el tronquito. El rabito vamos a empezar de anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos el anillo, colocamos el marcador y la primera vuelta vamos a tejer cogiendo solamente una parte de la cadeneta de la vuelta anterior, la parte de atrás, y vamos a tejer 6 puntos, o sea, un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, la mitad de la cadeneta. Y 6, vale, y ahora en la tercera vuelta vamos a aumentar 3 puntos, así que tejemos un punto bajo y un aumento y repetimos 3 veces. Un punto bajo y un aumento. Un aumento. Un punto. Y un aumento. Ahora trabajamos cogiendo la cadeneta entera de la vuelta anterior. Y una vez más, un punto y un aumento. Tenemos 9 puntos. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas sin aumentar. Así que tejemos 9 puntos en cada vuelta.
vuelta número 7, que es la última vuelta, vamos a aumentar también 3 puntos, así que tejemos 2 puntos bajos y un aumento. Cortamos el hilo un poco largo para poder coser el rabito. Sacamos el marcador, cerramos el punto y vamos a rellenar un poquito. Envolvemos un poquito la última vuelta para que se quede plana. Y ahora colocamos encima de la calabaza y cosemos. Y escondemos el extremo dentro de la calabaza. Ya tenemos esta calabaza terminada. Ahora vamos a por la otra. La calabaza grande empezamos igual que la calabaza pequeña, lo único que hacemos una vuelta más con los aumentos. Así que después de la vuelta 7, que son 5 puntos y un aumento, tenemos que hacer la vuelta número 8, que es 6 puntos y un aumento. Y esta, como es vuelta par, hacemos el primer punto en la vuelta más abajo. Así que después de esta vuelta tenemos 64 puntos. Luego hacemos 10 vueltas sin aumentar. Y después de estas 10 vueltas vamos a empezar las vueltas con los menguados. Y las vueltas de los menguados empezamos de 6 puntos y un menguado. Luego 5 puntos, un menguado, 4 puntos, un menguado. Y la última vuelta, el motivo, son 3 puntos y un menguado. Igual que en la calabaza pequeña, en todas las vueltas pares, el primer punto del motivo tejemos en la vuelta más abajo a la que corresponde. Y ahora vamos a hacer la tapita. La primera parte de la tapa, que es el rabito, vamos a empezar igual que en la calabaza pequeña. Así que hacemos 6 puntos en el anillo mágico. Cerramos el anillo y hacemos la primera vuelta, que son 6 puntos bajos, pero cogemos solamente la mitad de la cadeneta de la vuelta anterior, la parte de atrás.
6. Y la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Aumentamos 3 puntos en esta vuelta. Y la vuelta número 4, 5, 6 y 7 vamos a tejer sin aumentar, así que tejemos 9 puntos en cada vuelta, que son 4 vueltas. Vuelta número 8, un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Un aumento que son 2 puntos en el mismo. Vuelta número 9, un punto y un aumento. Repetimos 9 veces. Un punto y un aumento. Y vuelta número 10, vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Repetimos esta parte 3 veces. 7 puntos, un punto en cada punto de la vuelta anterior. Y un aumento. Siete puntos y un aumento. Tenemos que terminar la vuelta con un aumento. Y la vuelta número 11 vamos a tejer en color naranja, así que cortamos el hilo verde, ponemos el marcador debajo del ganchillo y empezamos la vuelta número 11 y el motivo de la vuelta número 11 son 3 puntos y un aumento. En la vuelta número 10 tenemos que tener 30 puntos. Así que tejemos 3 puntos y un aumento, pero vamos a coger solamente la mitad de la cadeneta de la vuelta anterior. Y al mismo tiempo vamos a esconder los dos extremos. Dos, tres, y un aumento. Y repetimos 3 puntos y un aumento.
y repetimos el motivo 6 veces. Esta vuelta aumenta 6 puntos. Tres puntos y un aumento. Vuelta número 12, vamos a tejer 4 puntos y un aumento, pero ya tejemos la cadeneta entera. 4 puntos y un aumento. Los aumentos van a coincidir con la vuelta anterior. Cuatro puntos y un aumento. Y también repetimos 6 veces el motivo. Ahora la vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado. Cortamos el hilo y rematamos las hebras. Vamos a comprobar la tapita. Y ya tenemos la otra calabaza terminada también.